Bueno, mucha polémica ha causado la instalación de una planta faenadora de cerdos en la localidad de Freirina. ¿Cuáles son los requisitos para instalar este tipo de industrias en los poblados? ¿Se deben cumplir algunas exigencias? Esto se lo queremos preguntar al gerente general de la consultora ambiental Vetter, Cristian Bustos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bueno, buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Antonio. Y buenos días a todos los que están hoy día informándose a través de TVN 24 horas. Muchas gracias por la invitación. De nada, gracias por estar con nosotros. Uno se pregunta por qué uno llega a esta situación que se ha generado en Freirina. ¿Qué pasa aquí? ¿No hay criterios claros? ¿No hay una institucionalidad acorde y de punta para que no se generen estas situaciones? ¿O responde a gente que toma decisiones de mala manera en casos puntuales como el de Freirina? Bueno, es una muy buena pregunta y lo que normalmente toda la ciudadanía nos hacemos. Para eso primero hay que tratar de entender cómo funcionan los sistemas de evaluación y de obtención de permisos en general. Lo que sucede normalmente es que cualquier emprendedor, que puede ser una señora en su casa que quiere hacer un pequeño emprendimiento o un gran empresario, al definir su proyecto debe determinar cuál es la normativa que le corresponde cumplir y por lo tanto también obtener los permisos ambientales correspondientes. Ese proceso normalmente puede ser muy simple y puede tomar algunos días y solo algunos miles de pesos o en algunos casos millones de dólares y muchos años. Que va a depender, por supuesto, de la naturaleza del proyecto, pero también de las características propias y de los impactos ambientales o riesgos para la salud y la seguridad que este proyecto deba tener. La ciudadanía y en particular la sociedad ha determinado una metodología para determinar cuáles son los proyectos que se pueden realizar y cuáles no. Y para eso está el sistema de evaluación de impacto ambiental y las normativas específicas. La gran mayoría de los proyectos y los emprendimientos que se realizan en Chile, sean pequeños o grandes, son muy buenos proyectos. Son proyectos que han determinado y han identificado sus impactos ambientales, riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores también, y los cumplen. Y por lo tanto también tienen sus permisos. O sea, lo de AgroSuper sería una excepción. Pero fíjate que hemos visto el caso de Pelequén, hemos visto el caso de AgroSuper, hemos visto el caso de otras situaciones donde uno se pregunta si le gustaría estar viviendo al lado de una planta faenadora de cerdo. A mí personalmente no me gustaría. Hemos visto también el caso, por ejemplo, de la industria de la minería, ahí en la quinta región, donde también ha habido investigaciones judiciales en términos de la calidad de vida de las personas que viven en Ventana, en Quinteros, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Aquí hay autoridades que no están cumpliendo su función o hay una legislación laxa que permite este tipo de cosas? Esa es la pregunta que uno se hace. Yo creo que efectivamente esas son las excepciones. Hay proyectos que por su complejidad y también teniendo en consideración que tenemos una ciudadanía que está mucho más empoderada y que no está dispuesta a aceptar algunas condiciones, está también con la voluntad y con el deseo de hacer valer y ver cuáles son sus necesidades. Efectivamente, existen proyectos puntuales en donde se han generado problemas. Muchos de esos han sido problemas causados por contingencias, ¿ya? Y normalmente, muchas veces esas contingencias no alcanzan a ser previstas durante el desarrollo de los proyectos. Y son esas contingencias las que, por lo tanto, generan conflicto, ¿ya? Y ese conflicto es el que después nos lleva a tener esta exposición en los medios y a cuestionarnos el modelo y cuestionarnos también cuál es el rol que juegan todas las partes interesadas. Cristian, sí. ¿Y si de base estamos bien? Porque eso es lo que yo estoy entendiendo, que en el fondo tenemos una institucionalidad acorde, se le hacen las exigencias a los proyectos, se instalan los proyectos con todo en regla, pero vienen estas contingencias. ¿Cómo se manejan en Chile esas contingencias? ¿Hay sanciones suficientes? ¿Hay verdaderas multas que le duelan a las empresas? Porque a veces uno dice, a lo mejor las empresas se relajan, prefieren pagar la multa el día de mañana que cumplir al pie de la letra con lo que la autoridad le exige. AgroSuper había sido ya sancionado y había presentado irregularidades anteriormente. Sí, lo que pasa es que estamos frente a un gran cambio. El cambio es que ya no es suficiente cumplir con la normativa. Y ese es un cambio... o sea, la normativa no es suficiente. No es suficiente cumplir la normativa, aunque tengamos normativas más exigentes. A ver, ese punto es interesante. Aunque tengamos normativas más exigentes, el cumplimiento de esas normativas, que es la forma en que la sociedad se ha puesto de acuerdo en relación a lo que es permitido y no es permitido, va en algunos casos a no ser suficiente para algunos miembros de la comunidad. Y vamos a tener presencia de conflictos.
el desafío que tenemos hoy día, quienes desarrollamos proyectos y ayudamos a empresas también a que obtengan sus permisos o prevengan o resuelvan sus problemas ambientales, es justamente eso. ¿Qué hacer para ir un paso más adelante para que evitar estas contingencias? Para adelantarse. Y adelantarnos, porque la normativa no es suficiente. ¿Ya? No. Sí, lo que pasa es que lo que yo entiendo de lo que tú dices es que efectivamente hay requerimientos sociales de diferentes grupos que se encuentran vinculados directa o indirectamente a este tipo de proyectos, más allá de lo que dice la ley. Pero cuando yo tengo moscas en mi casa y no puedo cocinar, en el caso de Pelequén, cuando tengo olores a fecas de animales, mis hijos van al colegio en ese ambiente, yo creo que, perdóname, creo que eso es más que una contingencia, ¿o no? O sea, eso realmente está afectando mi calidad de vida. No es que yo tenga una exigencia por sobre la ley. O sea, una exigencia básica de la ley es que en mi casa no haya mosca y que en mi ambiente no haya olores a feca. Eso debería estar resguardado por la ley. De hecho, en Pelequén se ha reconocido que esa planta no debería estar en ese lugar porque está demasiado cerca de poblado. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegó a instalarse ahí la planta? Ahora, hay casos puntuales y muchas veces a nosotros como consultores nos corresponde darle malas noticias a nuestros clientes. A veces hay un proyecto que no puede realizarse. No tengo los antecedentes específicos y no me voy a pronunciar respecto a eso, pero hay veces que nos corresponde darle noticia a nuestros clientes que su proyecto no puede realizarse bajo esas condiciones y eventualmente hay que cambiarlo de ubicación o hay que mejorar tecnología. Pero cuando ya se instaló el proyecto uno se pregunta por qué se instaló ahí. Y te quiero llevar y contar de algunas declaraciones que hizo Gabriela Burdiles, que es de la Fiscalía del Medio Ambiente, donde ella dice que finalmente no son solo personas técnicas las que toman la decisión, sino que aquí también hay autoridades políticas que muchas veces hacen caso omiso de esos informes técnicos por otras razones. Por ejemplo, el tema de AgroSuper. AgroSuper a lo mejor técnicamente pudo haber estado muy cuestionado, pero efectivamente significaba más desarrollo, más trabajo para la zona y a veces se toma en cuenta otros aspectos que terminan al final generando este conflicto. ¿Puede ir por ahí la explicación? Bueno, lo que estamos tratando en general como sociedad es desarrollarnos sustentablemente y eso necesita crecimiento económico, desarrollo social y también protección de los recursos naturales y del medio ambiente. O sea, está bien que se tomen todos esos aspectos dentro de las resoluciones. Muy bien. Sí, está muy bien. ¿Y no debería ser más técnico? Porque en el fondo aquí, ok, AgroSuper entrega trabajo, le trae desarrollo a Freirina, pero estamos viendo un tremendo conflicto social que a lo mejor se pudo haber evitado si es que uno se ceñía solo a lo técnico, con cuánta cantidad de animales podía trabajar, dónde tenía que estar localizado, cuántos ventiladores, cómo manejar los residuos. El gobierno cuestiona los informes de impacto ambiental que ya se habían aprobado por autoridades anteriores y responsabiliza a esas autoridades por lo que estamos viendo hoy. Entonces, es decir, la ley, yo vuelvo al tema de la institucionalidad porque me parece que en los países que tienen planes de desarrollo sustentable, la ley debería operar y funcionar y no quedar a libre interpretación de contingencias. Eso es lo que, discúlpame, yo no soy abogado, pero es lo que yo creo, no sé qué opinas tú respecto de aquello. La ley debería ser suficientemente completa para poder garantizar que no se produzcan contingencias, ¿o no? Es algo que no se puede garantizar en ninguna actividad de la naturaleza humana. Siempre vamos a tener contingencias. Lo que prevé la ley y los sistemas de evaluación de impacto ambiental a lo largo de todo el mundo es que podamos tener cada vez mejores proyectos que se adelanten a estas contingencias y que, por supuesto, estas contingencias sean las mínimas posibles. Y debemos tener, por otro lado, también un Estado capaz de identificar estas contingencias y actuar rápidamente. ¿Ya? Los últimos cambios que hemos estado visualizando en el sistema chileno van justamente en esa dirección, ¿ya? Pero aún es insuficiente porque varios de ellos están en procesos de implementación. Bien, pues Cristian, te queremos agradecer por haber venido a la mañana informativa a conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Muy bien, buenos días. Vamos